Amados hermanos, bendiciones. Que Dios nuestro Señor esté con ustedes y que a todos nos bendiga grandemente. Es un momento en el cual dedicamos para estudiar su palabra y crecer, alimentarnos en lo espiritual, conocer más del propósito de Dios y esos conocimientos que vamos recibiendo también aplicarnos en nuestra vida diaria. Moldeando mi conducta es el tema de hoy y tiene mucho que ver, sobre todo en estos días en los que uno se dedica a veces a crear, preparar, al hornear. En eso me enfoqué y dije, bueno, este es un buen momento para hablar de el tipo de moldes que nosotros estamos siguiendo o el tipo de moldes que nosotros queremos ser. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, que la honra sea para Dios, nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. Es importante que nos demos cuenta de qué clase de moldes somos nosotros o qué clase de moldes o en qué nos estamos enfocando. Y es importante porque a veces no nos damos cuenta. Aquellos que nos quieren seguir, aquellos que nos quieren imitar, aquellos que quieren ser como nosotros. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar que usted es el ejemplo o es el molde de otras personas. No solamente de los hijos, porque hay algunos que todavía no tienen hijos, sino podemos ser el molde para alguna amistad, algún compañero o algún hermano en la sangre también, algún hermano en la fe. Por eso hemos preparado este tema y básicamente nos hemos basado allá en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la siguiente manera. Es interesante lo que comenta aquí Pablo. Dice así la escritura, Primera de Tesalonicenses 1, versículos del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, o sea, por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro y de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, que ya llegamos acá, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esta es palabra de Dios. Y pues nos está hablando del gran ejemplo que están dando los hermanos de Tesalónica, los tesalonicenses. Y es una gran bendición, porque ellos están sirviendo de ejemplo, están sirviendo de molde para otros. En los últimos días he estado viendo cómo muchas personas preparan, ya sea pasteles o galletas, algunos porque tienen reuniones en las escuelas o en los trabajos, o se preparan para actividades en fin de año, y
Y algunas galletas de estas son de diferente tamaño, de diferente color, incluso hasta de diferente forma. Y creo que también hemos visto por ahí algunos moldes. Hay galletas que la gente las hace con figuritas de animales o de casas o aún hasta de personas. Y por eso pues viene la idea de este mensaje, de este tema. Un molde pues es para moldear, para dar forma a lo que se desea hacer. Y si quiere, por ejemplo, sí, de algún tipo de animalito, se busca ese tipo de molde y luego se hace, digamos, esa galleta y se decora después. También hay moldes para pasteles o moldes para gelatinas. Hay infinidad de moldes y ya cuando queda preparado aquel platillo, pues se ve muy, muy bonito, muy decorado. También hay moldes en el área de la construcción, los ladrillos, los bloques, también se preparan para que queden del mismo tamaño en una construcción, tienen que ser todos del mismo tamaño. A mí me tocó vivir enseguida de un lugar donde hacían ladrillos y las personas preparaban de cuatro en cuatro, cuatro en cuatro. Cuando hacían bloques, los hacían de dos en dos. Alguna vez de chicos también nosotros teníamos moldecitos para hacer algunos ladrillitos y que hacíamos alguna casita y los niños ahora también hasta con la plastilina tienen así moldes y hacen algunas cositas con ello. Pues estos moldes nos gusta utilizarlos. En el área espiritual, pues también existen moldes. Y un ejemplo de ello lo encontramos aquí con estos hermanos de Tesalónica. En estos versículos del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, versículos 6 y 7, dice así, nuevamente, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ustedes nos imitaron a nosotros y al Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, gran problema. A veces es difícil cuando una persona que está pasando por situaciones complicadas, no solamente escuchen, sino que hagan, que cambien, que transformen su vida. Y estos hermanos de Tesalónica así lo hicieron. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que ahora ustedes habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. A todos los hermanos de estas áreas aledañas, ustedes han servido como un ejemplo, como un molde. Nos están diciendo la Escritura que los hermanos de ahí de Tesalónica han imitado, han seguido el ejemplo y han adquirido el comportamiento parecido al del Señor Jesús, al de Pablo, al de Silvano, al de Timoteo. Estos hermanos de Tesalónica quieren parecerse a ellos y vienen o se convierten en esos moldes. Después, estos hermanos tesalonicenses se convierten en moldes o en ejemplos para otras personas que están viviendo cerca de ahí. Los habitantes allá de Macedonia, los de Acaya y más allá. En el versículo 8 dice, porque partiendo de ahí, de ustedes, de los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ya nada. Ya en esa área, el trabajo ya está hecho. Por supuesto que Pablo y Silvano y Timoteo, pues van y reconfortan y van y establecen mucho más acerca de la verdad. Y qué bueno que uno no tenga la necesidad de empezar desde cero, porque ya estos otros hermanos hicieron una gran labor. Es como una cadenita que se va formando donde todos los eslabones se van juntando y todos van teniendo esa misma característica. Se están amoldando, se están pareciendo, igualitos, similares, parecidos todos, porque están siguiendo el ejemplo que ya les han dejado estos hermanos. El apóstol Pablo también dice lo siguiente a los hermanos de Corinto. Primero a los Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa fue la tarjeta del apóstol Pablo.
En un tiempo no era un buen molde cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Aquel reconocido Saulo de Tarso, pues por supuesto que no, no se veía bien, no se oía bien, la gente le tenía miedo, pero ahora es alguien totalmente diferente. Y ahora sí, está haciendo un buen molde, un buen ejemplo. Síganme a mí, porque yo al que sigo, yo al que imito, yo al que me quiero parecer, es a Cristo, diría Pablo. En otras palabras, amóldense a mí, así como yo me estoy amoldando a Cristo. Háganse como yo, así como yo me hice como Cristo. Hagan lo que yo hago, porque yo lo estoy aprendiendo de Cristo. Y si esto lo proyectamos y lo aplicamos a nosotros, pues quiere decir que pues tengamos las mismas características que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo también nos dice que pues, hay el riesgo de ser otro tipo de molde, características que no corresponden a Cristo. Allí en Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Algunas personas piensan que esta palabra de conformar, bueno, estoy de acuerdo, que no estén de acuerdo en lo que está pasando en este siglo. No necesariamente, porque la palabra conformar también significa dar la forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformar también significa dar la misma forma, la misma figura o apariencia, llegar a ser semejante a alguien, tener la misma forma que alguien, dar la forma, no se conformen, no se amolden a las formas, a las costumbres de estos tiempos, a las tendencias, que ahora en estos tiempos es muy común decir, pues ahora es tendencia esto, ahora es tendencia esto otro. No, 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 no lo hagan. Debemos entender que hay que parecernos, pero a Cristo, nuestro Señor. Y esto involucra el entendimiento para saber, pues, cómo es Cristo. Por eso precisamente estamos aquí, estamos estudiando, estamos aprendiendo para saber más de Él. Queremos parecernos a Él, necesitamos conocerlo. Implica un análisis de nuestra propia vida, cómo andamos, cómo somos, para ver si se requiere un cambio, que pues, muchas veces sí se requiere cambiar algo. Implica compararnos con estos hermanos de Tesalónica, el hermano Pablo o Silvano o Timoteo o algún otro, que podamos dar la apariencia que están dando estos hermanos. Podríamos decir que Cristo nos presenta una cantidad variada de moldes que vienen a ser estos hermanos de los que nos escriben aquí en la Biblia. Puede ser Juan, puede ser eh, el mismo Pablo. Algunos dirán, no, es que Pablo pues era así, Pedro era así, Pedro era muy inmaduro, imprudente, pero después cambió. Todos algo tal vez teníamos. El mismo Juan, el apóstol Juan era muy, muy enojón junto con su hermano Jacobo. Querían incluso hasta mandar traer fuego del cielo para consumir a aquellas personas que no quisieron recibir la palabra. Pero después lo vemos como una persona cariñosa, amorosa, sumamente. El mismo Pablo, pues él daba su aprobación para no solamente encarcelar a los cristianos, sino hasta para dar la muerte a ciertos cristianos, como en el caso de Esteban. Entonces, estos hermanos nos van mostrando nuevos ejemplos, mejores valores. Estamos aquí aprendiendo con su servidor. Yo también me esfuerzo para dar un buen ejemplo, ser un buen molde, porque hay otros que también se están fijando en mí. Hay otros también que están cambiando, mejorando, moldeándose. Y a veces no nos damos cuenta quién nos está imitando. Entonces, desde este punto de vista, podemos entender que parecernos a Cristo es llevar una vida conformada
a nuevos moldes, nueva forma de ver la vida, nueva forma de vivir la vida. Y esta verdad o esta propuesta divina para cada uno de nosotros apunta siempre a un cambio positivo, nos lleva a un cambio por el cual recibimos conocimiento, un conocimiento que no teníamos antes, una forma de ver las cosas que no las veíamos así anteriormente. Esto quiere decir que nuestra vida estaba formada por otro tipo de patrones o moldes, otras costumbres, tal vez otras tradiciones culturales o incluso hasta religiosas. ¿Qué hacer ahora que estamos viendo este nuevo molde, este nuevo patrón? Pues nos tenemos que proyectar de esa manera. Todos somos así porque pues vivimos recreando patrones, imitando, porque nos queremos parecer a alguien desde que somos pequeños, desde que se nos empiezan a enseñar las primeras palabras. Incluso hay personas que empiezan a hablar igual que sus padres, algunos de repente si uno habla por teléfono, oye, tu voz se parece mucho a la de tu mamá o se parece mucho a la de tu hermano, pues porque de tanto estar escuchando. Vamos imitando y queremos parecernos, de chiquitos, sobre todo los niños, las niñas, se quieren parecer a su papá o a su mamá. Después se quieren parecer tal vez a un hermano mayor o algún primo. Ya conforme pasa más el tiempo y conviven con otras personas, se quieren parecer a alguno de sus amigos, algún compañero de la escuela. Y también, ¿por qué no? Ya cuando van conociendo más del mundo, pues quieren ser como algún personaje, algún artista, algún deportista, y imitan o siguen esos pasos. Y algunos hasta se ponen la misma ropa, empiezan a caminar igual, empiezan a hablar de la misma forma. Pues esto ha sido siempre. Queremos parecernos a aquellas personas que consideramos valiosas, importantes, y empezamos a hacer esos cambios, a ser como ellos. Y debe de llamarnos esto mucho la atención, porque si nos preguntamos a nosotros mismos lo siguiente, pues ¿a quién estaré imitando yo? ¿A quién está imitando usted? ¿A quién me estoy pareciendo? ¿A quién me estoy amoldando? ¿De quién estoy tomando ejemplo? ¿A quién me quiero parecer yo? Y necesitamos entender esto porque pudiera afectar nuestra relación con Dios si no estamos tomando un buen molde, si no estamos siguiendo un buen ejemplo. Y también si nosotros no llegamos a ser un buen ejemplo, un buen molde, pues aquellos que quieren imitarnos, pues van a ir evidentemente a equivocarse. Dice el apóstol Juan en la tercera carta, allá en el versículo 11, porque es nada más un solo capítulo. Dice así Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, es tan sencillo y creo que la mayoría de nosotros sabemos qué está bien y qué no está bien. Entonces, no sigas eso, no imites aquello, no te amoldes a eso. Y varias veces la palabra de Dios nos hace referencia a esto también. El apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1 versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis. O sea, otra vez la palabra, no des la forma a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, en tu ignorancia. Porque en ocasiones uno hace las cosas mal, pero porque no sabe, lo hace por ignorancia. Pero ya cuando uno ya sabe, ya cuando a uno se le dice, ya cuando a uno se le advierte, entonces se supone que uno debe de cambiar, debe de mejorar y ya no debe de hacer o seguir esa conducta equivocada que tenía antes. Pero si uno vuelve a lo mismo, entonces estamos siguiendo un molde
negativo, un molde no muy bueno. Nosotros tenemos mucho bueno de dónde escoger. Podemos escoger de entre varios moldes, varios buenos ejemplos, y según el molde que escojamos, pues así nos vamos a proyectar. El mejor de todos los moldes es el de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, pues nosotros, darnos cuenta que dependiendo de aquel molde que escojamos, así nos vamos a comportar. Nos da gusto cuando oímos que alguien dice, ay, mira, él, ese niño, esa niña, salió igualito a usted, se parece mucho a usted. Tal vez sea en el aspecto físico. Y claro, pues qué bueno que mi hijo se parece a mí. Pero cuando se refieren en lo moral, mire, su conducta, su ejemplo es como usted, ya es diferente. Y cuando es en lo espiritual, pues mucho mejor, porque si ellos aman a Dios, si ellos creen en Dios, y fue gracias a nosotros que nosotros fuimos sus moldes, sus ejemplos, pues qué gran bendición. Fuimos un buen ejemplo, fuimos un buen molde para ellos. Y así, si nosotros queremos que nuestros seres queridos, pueden ser hijos, pueden ser hermanos, pueden ser compañeros, conocidos, si queremos que conozcan a Dios, que se parezcan a Cristo, pues necesitamos nosotros dar también esa apariencia. Si nos parecemos a Cristo, entonces otros querrán parecerse a Él y estarán recreando nuestro molde, porque nosotros es el ejemplo que les estaremos dando. Y como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es como si Pablo dijera, pues sean el molde mío, quieran parecerse a mí, porque yo me quiero parecer a Cristo. Yo lo que hago es para parecerme a Cristo. En algún momento también dijo nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo sé, todo lo que yo les digo, lo oí y lo vi de mi Padre. Entonces, el molde que nos enseña Jesucristo es porque también ya lo aprendió. Parecernos a Dios, parecernos a nuestro Creador. Y es algo bueno. Démonos cuenta si realmente pues, queremos ser mejores, si queremos cambiar en nuestra conducta, nuestro carácter, pues necesitamos dar la apariencia, dar la figura, amoldarnos al estilo de nuestro Señor Jesucristo, al estilo de Pablo, de Juan, de Pedro, de Silvano, de algunos otros, Timoteo. ¿De quién está siendo usted molde? Analice esto, mi hermano, mi hermana, y que Dios le bendiga grandemente. Que Dios nos ayude a todos. Gracias por invertir este tiempo y que Dios le siga también a usted dando la forma apropiada, le siga amoldando. Bendiciones.